Hola amigos, hoy vamos a hacer una mermelada y una mermelada de ciruela que es una de mis preferidas y también las hacemos básicamente porque al menos en mi país no hay mermeladas que estén certificadas que estén libres de gluten. Así que la verdad que si queremos probar mermelada, la única alternativa que tenemos es hacerlas y prepararlas en casa. Esta mermelada de ciruela tiene la gracia de que tiene menos azúcar que las mermeladas que se hacían tradicionalmente cuando nuestras abuelitas preparaban las mermeladas. Generalmente la proporción era 1 kilo de fruta y 1 kilo de azúcar. Esta vez la hicimos con un poco menos de azúcar y quedaron bastante buenas, así que yo los invito a que veamos los ingredientes y luego la preparación. Los ingredientes para la mermelada de ciruela son 1,3 kg de fruta, que nosotros la vamos a lavar, la vamos a cortar y después les vamos a mostrar cómo las cortamos un poquito más chiquititas para que ustedes vean eso. Aquí tenemos 650 gramos de azúcar. La idea nuestra es siempre 1 kilo de fruta, 500 gramos de azúcar. Amigos, la preparación es la siguiente. Bueno, nosotros la fruta primero la pesamos, la lavamos, le sacamos el carozo y la vamos picando, no tan chiquitita porque después la vamos a mixear. Aquí le colocamos los 600 gramos de azúcar, le llevamos a fuego bajo. Y nosotros vamos a ir viendo que se va a ir derritiendo el azúcar, va a ir apareciendo también agua. Y nosotros vamos a ir revolviéndola constantemente para que no se pegue en la olla. Y este proceso dura 35 minutos a 40. La vamos a retirar del fuego, vamos a esperar a que baje un poco la temperatura y vamos a mixear. Si ustedes no tienen este mixer, lo que pueden hacer es en la licuadora. Nosotros probamos la mermelada y encontramos que le faltaba un poco de azúcar, así que le agregamos 50 gramos más de azúcar. Eso lo vamos a colocar después en la receta. Esto va nuevamente al fuego, a fuego bajo. Seguimos revolviendo. Una vez que tome temperatura y que empiece a hervir, tomamos 5 minutos. Retiramos del fuego y esperamos a que esté un poco más tibia y la vamos colocando en pocillo. Esta mermelada, una vez que esté fría, se guarda en el refrigerador y, como les dije, dura aproximadamente un mes. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta. La verdad que la mermelada de ciruela es una de nuestras preferidas. Esta receta, al no llevar tanta azúcar, en general dura más o menos un mes. En general nosotros hacemos cantidades pequeñas justamente por lo mismo, para que no nos dure más allá de una semana, 15 días. La verdad que nos encantan las mermeladas, así que generalmente no duran más allá de la semana. La verdad es que el tema de las mermeladas es bien complejo. Cada país sabe si tienen mermeladas que pueden o no ser consumidas por celíacos. Nosotros, por lo que nosotros sabemos, acá en Chile no hay mermeladas que estén que se diga que están libres de gluten. En general, al parecer no hay. Y la verdad que si queremos tener la certeza de que vamos a comer una mermelada que no tenga gluten, lo mejor es prepararlas en casa. Yo les sugiero que lo hagan. La receta, pues, como ustedes ven, es bien simple, es bien fácil de hacer, no toma tanto tiempo y les recomiendo porque la verdad que comer una mermelada hecha en casa no tiene absolutamente nada que ver con las que uno compra en el comercio. Así que yo los invito a que la prueben, que compartan esta receta con sus amigos y que se animen a hacer distintos tipos de mermelada. No se olviden que nosotros estamos en Twitter, en Facebook, y nosotros seguiremos trayendo recetas sin gluten, sin lácteos, ricas, fáciles de hacer y saludables. Hasta la vista.